Este es un día histórico en la historia de Medio Oriente. El régimen de Assad es un eslabón central del eje del mal de Irán. Este régimen cayó como resultado directo de los golpes que le infringimos a Irán y Hezbollah, los principales cómplices del régimen de Assad. Esto crea una reacción en cadena muy importante en todo el Medio Oriente y para aquellos que deseen ser libres de este régimen de opresión y tiranía. Pero el Estado de Israel tampoco está exento de riesgos. Por eso, trabajamos ante todo para proteger nuestra frontera. Esta franja estuvo controlada durante casi 50 años por una zona de amortiguamiento acordada en 1974, pero el acuerdo de separación de poderes fracasó. Los soldados sirios abandonaron sus posiciones. Junto con el ministro de Defensa y con el pleno apoyo del gabinete, ayer ordené a las FDI que tomaran la zona de amortiguamiento y las posiciones de control cercanas. Sí, no permitiremos que ninguna potencia hostil se establezca en nuestra frontera. Al mismo tiempo, estamos trabajando por una política de buena vecindad. La misma buena vecindad que mantuvimos cuando establecimos un hospital de campaña aquí que atendió a miles de sirios que fueron heridos y heridos en la guerra civil. Cientos de niños sirios nacieron aquí, en Israel. Por eso enviamos la misma mano de paz, en primer lugar, a nuestros vecinos drusos. Ellos son hermanos de nuestros hermanos drusos en el Estado de Israel. Y también enviamos una mano de paz a los kurdos, cristianos y musulmanes que quieren vivir en paz con Israel y que protegen nuestra frontera y protegen nuestra seguridad. La caída de Assad es un duro golpe al eje del mal iraní, quien se fijó la meta de provocar la destrucción del Estado de Israel. Los brazos del pulpo se cortan uno por uno. Hemos venido aquí para decir claramente que estamos decididos a brindar seguridad a los residentes de los Altos del Golán. El primer ministro y yo, con la aprobación del gabinete, dimos instrucciones a las FDI que deben tomar la zona de amortiguamiento y los puntos de control, garantizar la protección de todos los asentamientos judíos en los Altos del Golán, drusos judíos, para no ser descuidados ante las amenazas del otro lado. Estamos decididos a no permitir que se vuelva a la situación del 6 de octubre, ni en los Altos del Golán, ni en ningún otro lugar. Este es un día histórico para Oriente Medio. El colapso del régimen de Assad, la tiranía en Damasco, ofrece grandes oportunidades, pero también está plagado de peligros importantes. Este colapso es el resultado directo de nuestra acción contundente contra Hezbollah e Irán, los principales partidarios de Assad. Desencadenó una reacción en cadena de todos aquellos que quieren liberarse de esta tiranía y su opresión. Pero también significa que tenemos que tomar medidas contra posibles amenazas. Uno de ellos es el colapso del acuerdo de separación de fuerzas de 1974 entre Israel y Siria. Este acuerdo se mantuvo durante 50 años. Anoche se derrumbó el ejército sirio y abandonó sus posiciones. Le dimos al ejército israelí la orden de tomar estas posiciones para garantizar que ninguna fuerza hostil se incruste justo al lado de la frontera de Israel. Se trata de una posición defensiva temporal, hasta que se encuentre un arreglo adecuado. Del mismo modo, enviamos una mano de paz a todos aquellos, allá en nuestra frontera en Siria, a los drusos, a los kurdos, a los cristianos y a los musulmanes que quieren vivir en paz con Israel. Vamos a seguir los acontecimientos con mucha atención. Nuestro deseo es poder establecer relaciones de vecindad y relaciones pacíficas con las nuevas fuerzas que están surgiendo en Siria. Pero si no sucede, haremos lo que sea necesario para defender el Estado de Israel y la frontera de Israel.
Vengo ante ti, decidido estoy aquí a expresarte lo que siento, que sin ti no sé vivir. Nada es igual si conmigo tú no estás. Quiero contemplar tu gloria, tu belleza y majestad. Anhelo vivir así por ti, Jesús. Desesperado por amarte un día más. Déjame sentir tu amor cada minuto. Déjame amarte por siempre cada día, Señor. Te amo, te adoro, mi Jesús. Vengo ante ti a postrarme a tus pies, con el corazón rendido para darte adoración. Nada es igual si conmigo tú no estás. Quiero contemplar tu gloria, tu belleza y majestad. Anhelo vivir así por ti, Jesús. Desesperado por amarte un día más. Déjame sentir tu amor cada minuto. Déjame amarte por siempre cada día, Señor. Te amo, te anhelo, mi Jesús. Yo te adoro, mi Jesús, con todo. Te amo, te anhelo. Eres mi vida. No hay amor como el tuyo. Te amo, te anhelo, mi Jesús.